Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Iniciamos la semana. Así es, y bueno, y parecería que va a llover, y esto coincide, parecería, en la ciudad Sí. y en el interior en algunos puntos. Bueno, de hecho hay una, es tormenta o ¿cómo se llama la otra? Vaguada. Vaguada, que está anunciada. Ahora, en el Cibao ha caído mucha agua en estos días, tanta Sí. que ha hecho daño en algunos sitios. Pero bueno, entramos por ahí porque hoy es el Día del Agua, el Día Internacional Sí. del Agua, que es el gran desafío de la humanidad, el gran desafío global. Sí, y sobre todo para nosotros, que somos una isla que en realidad debe cuidarse de no agotar sus fuentes acuíferas. Debe protegerla, cuidarla y almacenar el agua. Y es lo que menos hacemos, las Sí. agresiones que se le hacen con frecuencia a la naturaleza, al bosque. Sin bosque no hay agua. Cuando usted degrada la naturaleza, incluso con el mismo tema de la minería también, que trae sus beneficios, pero los daños son cuantiosísimos. Lo primero es que acaba las aguas que están en una determinada área que se vaya a utilizar para recoger los elementos mineros, pero contamina todas las otras agüitas que están a su paso, Sí. que están en la zona, que están en el contorno. Acaba con todo. Y con los líquidos estos que utilizan, Ujú. contaminantes. Hemos visto ya en el pasado, cuando algunos desechos que pasan con un color mamey, que cuando algún pajarito topa ahí mismo queda. Ya sé, ahí sí. Entonces, realmente hay con esto un gran desafío. El futuro, o no hay futuro sin que haya una prudencia en este presente. Fíjate, Luis, ahorita se me olvidó decir una cosa que ahora, refiriendo que es nuestra condición de insularidad y cómo debemos proteger el agua, sucede que los haitianos han degradado su territorio. Hoy sale una noticia de que hay 17 países, no lo dice el Centro Montalvo, que es que maneja la información, que se están oponiendo a que nosotros construyamos un muro. Y dicen que lo que hay que propiciar es la integración. Haití La integración. Sí. ¿Pero Oye, integración de qué? sobre todo con la situación. O sea, pero que hay 17 países que se oponen a que nosotros hagamos un muro. Sí, que no dice por el Centro Montalvo cuáles son los países. Pero es un abuso. Pero ¿qué tiene que una ver? Frescura. Eso es atrevimiento, Danilo. Sí, Porque sí, ¿qué sí. tienen que ver esos países con la decisión, autodeterminación que nosotros tengamos y con la capacidad que podamos tener, o la decisión, la voluntad de autoprotegernos? Oye, pero se supone que eso es privativo de cada nación. Mira que yo no sé si en esos países estaba AMA, que el mes pasado prohibió la entrada de haitianos, Claro. cuyas autoridades una vez se pusieron de fresco con nuestro presidente en La Habana. Entonces, Y el presidente en ese momento tuvo que decirle tres claro cosas. que sí. Bien claro dicho, que uno pensaba que siguiendo esa línea de discurso, en ese tiempo que estaba recién instalado el presidente, Sí. de Danilo Medina nos estamos refiriendo, este país en esos 8 años, si se hubieran tomado esas medidas, esas previsiones que advertía el presidente ahí, en ese discurso en La Habana, que mucha gente celebró, yo creo que el doctor Castillo hasta ya llegó a hablar de eso, Sí, muchísimas celebrando veces. ese discurso. Ese es el tipo de discurso que este país necesita Y que debe mantener. y que debe mantener, pero no se aplicó. No, no. O sea, se dijo, el presidente dijo ahí, se envalentonó y dijo 2 o 3 cosas que fueron bien dichas, Muy inclusive bien. improvisadas, bien dichas, pero no aplicadas en la práctica. Entonces, ¿qué te digo yo? Hablar de integración con una sociedad que ha colapsado, ha erosionado su sistema hidrográfico, con una sociedad que en este momento está colapsada, donde no hay seguridad para nadie, totalmente desarticulada, es no comprender la realidad. Pero integración, pero ¿por qué esos 17 países no se integran ellos y no se llevan un paquete de haitianos? Debería. Y vacían el país, si eso es lo que ellos quieren, y se integran allá
a cada uno de esos países. Así es. Yo vi un video, pero parece que hay que tener mucho cuidado con el asunto de las redes y la manipulación. Gente que quisieran poner a pelear a todo el mundo y ponernos a pelear con Haití, porque uno tiene que defenderse, pero el asunto es defenderse cuando hayan situaciones reales, pero no provocar, no inventar, no manipular. Entonces, que decía que había, bueno, que trullas de haitianos que estaban entrando. Eso lo vi yo ayer, eso circuló en las redes, y que incluso los soldados dominicanos prácticamente no podían con la muchedumbre que quería entrar en hordas. Si Creo hubiese que sido verdad, eso trasciende a otro nivel, pero que es muy probable que cogieran esos días de No pueden ser de Honduras. En Honduras pasó una banda de haitianos que desbordó. Bueno, pero eso fue, es lo que te digo, de la manipulación. Se presentó como que era cosa de aquí. No. Y por demás, tú sabes que cuando hay, por ejemplo, los días de mercado, Sí, el mercado binacional. Binacional. Bueno, esa gente entran huyendo así, pero no es que tampoco es que se llevan por delante a los oficiales. No. Los oficiales o la soldadesca dominicana abre la puerta y, como el agua, entran. Y como diría Albuquerque, entran todos huyendo, pero no era el caso. De manera que muy probablemente se cogiera una foto de esa y una imagen de esa. Entonces hay muchos irresponsables que creen que le hacen un servicio al país presentando situaciones como esa, críticas como esa, de cosas que son irreales, que son dentro de las posibilidades están, que son amenazas latentes, ciertamente. Pero si no se han dado, no hay por qué decir que eso se ha dado. No. Entonces, presentar una situación totalmente absurda e irreal. Entonces, uno tiene que seguir vigilante. Los que son vigilantes en la frontera cada día tienen que apretar el celo. Que es un gasto excesivo que nosotros cargamos, 7,000 manteniendo movilizado a tropas en la frontera. 7,000 y pico de soldados que hay que mantener, que hay que equipar, que hay que consumir combustible yendo y viniendo, dando en las rondas que se hacen. O sea, eso sale por un dineral. Dineral. Y entonces me están hablando a mí de integración. Que le dejemos la frontera sola a ver qué va a pasar. Imagínate tú. Y si aún así, ahora lo que hay que apretar cada vez más en cuanto al celo con la vigilancia, para cuando se descubra que hay tráfico, que hay comercio con esto, que hay gente que quieren cobrar peaje por esto y que se hacen de la vista gorda o los chivos locos y dejan pasar por ahí cualquier cosa. Entonces ahí los superiores tienen que cortar por donde es, cortar por la mitad y realmente que caigan ramos y todo lo que caiga. Y usted verá que la situación solamente se corrige así. Sí. Pero eso es como los viajes aquellos en Yola, que el pueblo entero sabía, tal día nos vamos. Y tal día viaje. Hay un tráfico organizado con eso, que se sabe quiénes son los que los traen y que cuáles son las guaguas. Hay muchos de ellos que vienen sentados con aire acondicionado y todo. Todo eso se sabe. Entonces yo lo que no entiendo, ¿por qué? ¿Quiénes son los pulpos ahí? Porque puede haber pulpos de distinta naturaleza. No solamente en el sector eléctrico. Hay de todo. Hay de pulpos todo en la frontera. Hay que averiguar eso. Por Dios. Pero bueno. Entonces, Danilo, vamos con un segundo tema que nosotros tenemos interesante. La Fuerza del Pueblo cerró ayer y el presidente Fernández... Un impresionante congreso. Se vio impresionante, bien organizado. El profesor Juan Bosch. Entonces, mira, si ahí no hay mucha gente, además de lo bien organizado, ellos se percataron o tuvieron la delicadeza de llamar a la Junta Central Electoral para que estuviera presente mirando lo que había. Y salud pública. Y a salud pública para mantener la organización y los controles y las distancias. Todos estaban con mascarilla. Todos con mascarilla y los distanciamientos del lugar.
Entonces, eso fue un buen evento, un bonito acto. El discurso del presidente Fernández tocó temas sensibles como el de la mantener la asistencia social. Mantener los programas de asistencia social, el asunto de que el COVID es un tema global, que como tal no es un tema exclusivo de República Dominicana y que hay que, por tanto, buscarle soluciones globales. Ahí veíamos al doctor Franklin Almeida, yo no sé si él estaba recibiendo, entregando un pergamino, no sé, pero el doctor Franklin Almeida prácticamente sirvió de moderador. Bueno, él sirvió de más, porque él fue el organizador de ese congreso. Claro, sí. El día pasado vi a Radamés Jiménez felicitándolo por el... Eso implicó, Danilo, un trabajo de 6 meses. Sí. 6 meses. Con varias mesas. Y Radamés es el coordinador político del proyecto de la Fuerza del Pueblo, pero el organizador de ese evento fue el doctor Franklin Almeida, ex rector de la UAS. Sí. Tú sabes que hay gente que tiene mucha experiencia. Los méritos hay que atribuírselos, reconocérselos al doctor Franklin Almeida. Pero tú sabes que hay gente que tiene mucha experiencia política, caso del doctor Franklin Almeida, caso del doctor Rafael Alburquerque, Radamés Jiménez, Domingo Jiménez, toda esa gente, pero ellos se desdoblaron al parecer y mostraron mucho más capacidades de las que tenían. Fue un buen evento, fue un evento. Bueno. Mire, yo no sé si ahí parece que estaban aprovechando porque había el doctor Fernández también juramentando a alguien. Parece que alguien cogió para que lo juramentaran allá. O alguien que estaba todavía pendiente de juramentación, porque ha habido muchas juramentaciones en las últimas semanas y meses. Ahí veíamos al ex diputado y ex embajador Cerulle, que recientemente ingresó. Eso fue un danilista consumado en su momento y sin embargo él renunció y arrancó con toda su gente para allá. Cuadros importantes, ¿cómo es que se llaman los círculos, la estructura del PLD? Hubo en un sitio ahí donde se los llevó a todos. Sí. Y entonces, bueno. Comité de base y comité intermedio. Intermedios. Pero ahí hay más diputados. La esposa de él es diputada también, se fue también. Sí, del grupo de diputados que recién han ingresado. Que son muchos. A la bancada de la Fuerza del Pueblo. De manera que... Y entonces el presidente Fernández estaba muy motivado por la calidad del evento, la cantidad de personas que ha estado afluyendo a la organización, consolidando a la institución, al punto de que él la proyecta como que es la organización que está llamada a asumir el poder en el 2024. Sí. Entonces, yo lo creo también. Aunque, mucha gente lo está creyendo. Claro, porque tiene su peso, peso específico y tiene los... para aquellos que han estado en algún momento mofándose, por ejemplo, de los 2 millones, que dónde están los 2 millones de firmas. Señores, lo que pasa fue que ahí en un momento determinado, aquí se creó una situación. La coyuntura determina los movimientos de las realidades. De la realidad política. Determinaron que a la gente que estaba, más daño no podía hacer y que había que sacarlo como quiera. Y que el camino más fácil de sacarlo ya, integrando a muchos sectores de sociedad civil y demás, era realmente integrándose todo, formando un solo cuerpo y escogiendo a la candidatura de Abinader. Se encaramó mucha gente en la ola del cambio y por ahí se fueron. Y entonces se pensó en que, bueno, mucha gente pensó, mira, no vamos a inventar, porque esta gente como están en el poder, los que estaban, son capaces de robarse las elecciones, que de hecho intentaron hacerlo. Entonces, mira, vámonos directo, para no inventar, para no arriesgarnos, y se fueron directos con Abinader, montado en la ola del cambio, que no tenía Abinader la cantidad, numéricamente hablando, yo insisto, no tenía la cantidad de gente. Cosa que ellos no deberían olvidad, porque ahora no deberían olvidar. Tan unilateral y eso hace daño. Sí, esa unilateralidad es perjudicial. Claro. Pensarse que ellos ganaron solo, no es ganaron solo, que su partido fue el único que ganó. Bueno, el partido ganó, pero con la ayuda de mucha gente. También debían ser más consecuentes con mucha gente que le ayudó a ganar. Claro. No solamente personas aisladas, o incluso de su misma gente, del mismo PRM, que los pueblos se movilizó, se integró y que bueno,
y a muchas no la han tomado en cuenta, sino también con los aliados, comenzando por la Fuerza del Pueblo, que la Fuerza del Pueblo cuando llevó a su propio candidato y tenía su propio proyecto, pero coincidían en determinadas posiciones para tratar de sacar un Congreso más equilibrado y de sacarlo a los otros del Congreso. Sí, sí. Y si hicieron unidades de acción en varios ¿Cómo era sitios? que se llamaba el acuerdo estratégico, de estrategia que se hizo? Cada cual con su candidatura por su lado, pero candidaturas conjuntas al Senado, a los diputados y a las alcaldías. Y realmente por eso se logró tener un Congreso más plural. Ahora mismo nadie tiene una mayoría arrolladora para querer darle cátedra y bajarle pauta para arrollar a los otros. Exacto. No hay esa. Entonces, condiciones. eso se pudo lograr con esa alianza estratégica que fue ideada por la Fuerza del Pueblo y el equipo político de Leonel Fernández. Que muy temprano la había planteado el presidente Del equipo de Leonel Fernández se planteó temprano. Yo dije aquí una vez que salió de aquí, del programa, el exdiputado Quiñones de la Fuerza del Pueblo, que allí en el pasillo saliendo, yo lo dije en alguna ocasión y lo repito ahora, me dijo aquí, señaló, dije, mira, es la madre que le vamos a dar. Estamos estructurando una estrategia de acuerdo en esta dirección. Y me dijo, le vamos a dejar 4 o 5 diputados, senadores. ¿Cuánto que tiene? 3. Sí, me dijo, 3 o 4, si acaso. O sea, eso fue, se pronosticó. Casi matemáticamente. Matemático fue eso. Sí. Y entonces, eso fue idea de Leonel Fernández. Bueno, él en la coyuntura, si no le favorecía, bueno, pues, pero se van. Como dijo él en el discurso, aquella vez cuando se separó del PLD, el famoso discurso anunciando la ruptura, porque ya no cabía ahí adentro, cuando el doctor Castillo le había dicho que se fuera de ese estercolero. Váyase de ahí. Váyase de ahí, presidente, usted no cabe ahí, ese es un estercolero. Y entonces él dijo que de todas maneras ellos no iban a salirse con la suya y que era para afuera que iban. Y así resultó. Y así resultó. Entonces, vamos, señor director, a poner unos minutitos al presidente Leonel Fernández en su discurso ante este evento tan nutrido, tan concurrido, y entonces después por ahí, inmediatamente termina el corte donde usted se lo va a cortar, entonces nos vamos a la pausa, a la primera pausa. Sino que han sido los gobiernos de cada país los que han tenido que aumentar el gasto público sin poder. Lo hemos visto aquí, en la República Dominicana también. Hemos tenido que poner en ejecución programas de ayuda social para contener el impacto que genera la gravedad de esta crisis económica generada por la pandemia. En el caso nuestro de República Dominicana hemos visto que ya teníamos una presión tributaria baja antes de la pandemia de 3.7% del producto, por debajo del promedio latinoamericano que es 21% del producto. Con motivo de la pandemia bajamos a un 11%, algo realmente inimaginable. Pero con una caída de los ingresos hemos tenido que aumentar el gasto público. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se logra esa magia de aumentar el gasto cuando disminuyen los ingresos? Y no hay magia alguna, es que se toma prestado, y se toma prestado colocando bonos en los mercados internacionales de capitales. Y por esa razón, en tan solo 6 meses, hemos pasado de un 51% de la deuda nacional con respecto al Producto Interno Bruto a cerca de un 70%. Y por tanto el sacrificio ha sido inmenso. Y para seguir hacia adelante parece que tenemos que seguir tomando prestado, con lo cual le podremos poner un torniquete a la hemorragia económica del momento, pero estamos sembrando la semilla de la próxima crisis financiera
que ha de padecer la República Dominicana. Y lo mismo que pasa aquí, pasa en Argentina, y pasa en Brasil, y pasa en México, y pasa en Honduras, ocurre en toda América Latina. Y la tesis que asumimos en la Fuerza del Pueblo es que no hay solución nacional en ningún país de América Latina para un problema que es de carácter global. Tiene que haber una solución global para un problema global, porque no tenemos una solución en nuestros pueblos para enfrentar una crisis de esa dimensión. Apelamos al G20, al sistema de Naciones Unidas, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, al sistema financiero global, para que en estos momentos de crisis existencial de la humanidad sean generosos, sean solidarios y cooperen para salir de esta tragedia, de esta pandemia que realmente está afectando las condiciones de vida de millones de personas en los 5 continentes del planeta. Corresponde un momento de solidaridad y cooperación para garantizar la supervivencia del género humano. Esos son los factores exógenos, los factores externos. Pero tenemos también, decía, factores internos en la República Dominicana. Y los factores internos empiezan por plantear que frente a esta crisis que tiene dificultades de solución nacional, nosotros, sin embargo, aprovechamos el momento, aprovechamos la ocasión para hacerle un llamado al gobierno del presidente Luis Abinader. Y la solicitud que le hacemos es que recuerde las palabras del doctor José Francisco Peña Gómez. Primero la gente. En esta crisis, primero la gente. Y recordamos también... Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana.
La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Bueno, en el día de hoy, tal como se había anunciado, se hizo público en un acto efectuado en Palacio con la presencia del presidente Luis Abinader. El anuncio se hizo formal del plan de seguridad ciudadana. Y mira, yo creo que es una buena respuesta porque el día pasado nosotros comentamos y yo estaba insistiendo en eso, que hay una crisis social. Hoy el Caribe hace un reportaje que yo creo que hay que ponerle mucha atención de cómo se ha incrementado el número de violaciones y de incesto en el Gran Santo Domingo. Ayer en la mata de Farfán, o antes de ayer, el ex alcalde mató a su esposa, a una amiga haitiana y hirió a los dos hijos de las haitianas y entonces ayer se ha desaparecido y ayer se presentó ante el cuartel de la policía y se suicidó frente al cuartel de la policía. Pero también en Santiago mataron a una mujer. Yo creo que él se suicidó cuando la comunidad le fue encima, le echaron mano y entonces él se suicidó. Sí. Pero realmente... No, penoso todo esto, ¿no? Estos temas son temas sobre los que las autoridades tienen que trabajar. Claro que sí. Hay mucha gente, ya no solo por la pandemia, de mucho antes, aquí hay mucha gente enferma, aquí hay mucha gente dañada y que está dañando a los demás, muchas veces cuando están dañando a los indefensos, a las personas indefensas. Yo no sé qué está pasando con esta sociedad. Mira, esta mañana estaba mirando un video a propósito de daño, que veía a una muchacha del servicio doméstico, una niñera, maltratando a un niño. Pero una cosa increíble, eso es perturbador, aterrador. Tú ves aquello y bueno, tú no quisiera uno que a veces reacciona frente a esas cosas. Uno quisiera como caer en el lugar, encontrarse, como entrar y penetrar y caer uno ahí. No importa que el niño no sea hijo tuyo, pero el que tiene hijo, el que tiene nieto, el que tiene sobrino, el que sabe el valor de la vida de un ser humano y sobre todo un ser humano indefenso. Entonces, que tú, bueno, a una gente a la que le paguen para que te cuide los niños porque tienen los padres que irse a trabajar y que entonces los maltraten. Suerte que ya existen las cámaras, que cada día hay que recurrir, cada vez más recurrir a este instrumento para tener controles de las cosas.
control de las cosas, porque realmente hay mucha gente dañada, mucha gente psicológicamente dañada y que tiene resentimientos, cosas acumuladas, y esto es penoso, Sí. pero son temas de conducta que hay que trabajarlos. Sí, hay que trabajar todo eso con mucho empeño y ponerle remedio y reparo a muchas situaciones Claro. de inseguridad. Yo no sé lo abarcador que sería este plan de Y seguridad. vamos a ver los detalles en los que- próximos que días. anuncia el presidente Luis Abinader en el día de hoy. Hay que ver, pero son cosas que hay que trabajar. Mira, los atracos siguen dándose como si nada. Cada vez que tienen oportunidades, los delincuentes hacen de la suya. Y entonces, por ejemplo, oía al doctor Franklin Almeida esta mañana que le preguntaron sobre este plan. Él decía que es importante, que esto hay que trabajarlo, pero que necesariamente hay una serie de factores que tienen que ver con muchas instituciones y muchas situaciones que hay que manejarla como plan integral. Sí. Decía, por ejemplo, tenemos una policía, él trabajó ese tema en su momento y trató de hacer lo que pudo con la policía que teníamos. Guzmán Fermín fue que llegó a decir en algún momento que se tenía la policía que se podía Que pagar. se podía pagar. Y bueno, y Franklin trabajó con la policía que encontró, con lo que podía hacer la policía, pero ella hablaba de la necesidad de trabajar la preparación de la institución policial, a los miembros de la institución, para que puedan real y efectivamente ser eficientes en estos temas, que no solamente investigar, dice, porque en la tarea de investigación ellos son muy eficientes. Ujú. El tema está en el descubrimiento y en la parte preventiva, Sí. y en la parte corruptiva también. Entonces, todos esos temas, dice, hay que pagarle mejor a la policía. Hay que prepararlo, hay que pagarle y hay que prepararlo. Sí, hay que tecnificarlo aún más en todos aún los más. sentidos. Y entonces reconocerle lo que necesitan y proveerle de lo que necesitan, pero trabajar más la preparación y los controles. Porque usted no puede mandar gente a la calle armada, que lo que aprovecha muchas veces es, en vez de servir de ente de seguridad, todo lo contrario. Por eso mucha gente, usted ha visto que cuando la policía le cae atrás, lo que hace es salir huyendo, o si le caen atrás a los oscuros sale para lo claro. Sí, sí. Y entonces corriendo el riesgo de que le disparen, de qué sé yo, porque por eso muchas veces, no, porque es que le mandaron a parar, pero ¿y quién se le para a ciertos policías en ciertos sitios? ¿Qué fue lo que hizo el coronel que mataron? Que por cierto eso se ha quedado así. ¿Qué pasó con el coronel de la Fuerza Aérea que mataron? Sí, se ha quedado. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años le echaron a los criminales que mataron a ese coronel? A los que se excedieron. ¿Qué cosa pasó con eso, Danilo? Porque aquí no se dice nada. No se ha dicho aquí no que- se le da seguimiento. Así es. así Ni es. tampoco los medios de comunicación escritos y la televisión, exceptuando los programas de Alicia y de Nuria y otros nuevos que se han integrado muy buenos. Uno que hace Andy Burgo en el canal 37 y otro que hace esta niña, ¿cómo es que se llama? También en el 37. Así, hablando con sinceridad, algo así. No, esa es la venezolana. Otro, bueno, ahora me olvidó. Pero hay, salvo el esfuerzo, los aportes que hacen los programas de investigación. Aquí no hay un seguimiento. Mira, Luis, en los medios escritos que tuvieron... Los medios escritos no están investigando No, nada. Y te iba a decir eso, tú que fuiste su jefe de redacción, en un momento en que el Nacional era el órgano más vibrante escrito del país y que le daba seguimiento a las cosas. Hoy muchos medios escritos, tú los mides más por lo que dejan de publicar que por lo que publican. Y O una te cosa publican terrible. todos los mismos temas, Sí. o por arribita, lleno de anuncios. No le dan seguimiento lleno a casos importantes. a la bardería, o ¿cómo se llama eso? Sí, la biconería, La muchos casos. biconería. En algunos casos, En sí. algunos casos. En lo que se mete se incluyen los mismos directores, hasta en un asunto de tanta
¿Tú me entiendes? Entonces, pero no profundiza, no se investiga nada. Y casos muy serios que tú dices, pero busca todo el periódico porque tú lo compras, tiene el periódico y se va a publicar esto y cuando ves, está ausente el caso, Claro. que tú sabes que es sensitivo. Pero sobre todo eso, darle seguimiento a los casos. Esos casos escandalosos, espeluznantes, que usted sabe que a alguien se le fue de la mano las cosas. O, yo insisto, eso de mandar gente a la calle y no tener los controles de lo que hacen esa gente en un momento determinado y darle el seguimiento cuando hacen cosas que se pasan de la raya, que van más allá de lo institucional y que caen en lo criminal o en lo delincuencial. Entonces, a esos agentes, señores, para que sirva de espejo para los demás y de ejemplo para los demás. Cierto. A los que mataron a ese coronel de la Fuerza Aérea, ¿a dónde estarán o cómo estarán los familiares de la viuda, los niños, los huérfanos, los demás familiares? Un coronel joven muerto sencillamente por una torpeza o sabe Dios qué cosas de unos policías torpes que mandaron a la calle o delincuentes que mandaron vestidos de policía a la calle. Entonces la sociedad necesita una explicación de ese tipo de casos o de cosas como esas. ¿Qué pasó? Esa gente, ¿dónde están? Y yo me pregunto, insisto, y me preocupo y le critico todo junto. ¿Por qué los periódicos no le dan un seguimiento a ese tema, a esos temas? ¿Qué pasó con los que mataron al coronel de la Fuerza Aérea? ¿Qué pasó con ellos? ¿En qué grado de la jurisdicción judicial están ellos metidos? ¿O en qué cárcel están metidos? Así es. ¿Y cuál es su condición? ¿Cuál es la condición al día de hoy? ¿Hasta dónde han comenzado a pagar las culpas de lo que hicieron? Así es. Entonces, por Dios, un tema mata a otro. Un título mata a otro. No, así no. Entonces, bueno, vamos a hacer, señor director, la última pausa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti.
escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Bueno, seguimos entonces. Hay unas reflexiones, Danilo, no las he leído todas, pero él me las mandó, José Francisco Peña Guava. José Francisco Peña Guava, oye, a mí me ha impresionado cómo lo que está, muy asertivo. Y está escribiendo con mucha coherencia. Con mucha profundidad. Y además visión. Y mucha visión, realmente. Él está sentado en su poltrona ahí, desde ahí, dice muchas cosas, escribe muchas cosas y manda cada cierto tiempo esas reflexiones. Se está comportando como un político muy lúcido. Para que el espectro político le saque beneficio, porque generalmente él es muy asertivo, muy visionario. Realmente se está perfilando como un político ducho, maduro, un gran componedor, porque recordemos que desde hace mucho rato él es un gran componedor del movimiento armando cosas. de tableros políticos, se está formando cosas hace rato. Y entonces, bueno, pues él le entra, o pone en evidencia, más bien, la incidencia en el control, no la incidencia como tal, sino el control que han ido tomando los grupos económicos, la oligarquía en sentido general, que es verdad, una verdad de todo el tamaño. Ramón Alburquerque le ha dicho algo parecido. Sí. De ahí vino también Ramón Alburquerque tiene sus cosas, muy preparado. Él lo dice muy urticante. Sí, muy urticante, porque Peñaguaba lo dice con mucha prudencia, pero es verdad. Y con un tono más moderado. La beligerancia de los grupos económicos, pero ya no para incidir, para hacer negocios, sino controlar, tener el control político. Y el que tiene el control político, si es negociante, tiene el control de los negocios. Así es. Entonces, antes te promovían, y es parte de lo que resalta Peñaguaba, te promovían, los grupos económicos se pasaban el sombrero en las campañas, se recogían, se hacían colectas, se recogía dinero para hacer la campaña. Y a veces ellos metían algún empresarito ahí, lo metían y una ficha para manejar cosas, o en los consejos de las instituciones, consejos de las instituciones. Ahora sobre todo consejo y arriba. Sobre las descentralizadas. No, hombre, no, ¿qué consejo? No le tiran al cuello al gobierno. No, arriba. Al tener el control político del Estado. Sí. Manejar las instituciones del Estado y estar metidos. Luis, la historia que me cuenta, que yo he querido saber si es verdad, de cómo se cogió el actual secretario de Salud por los grupos de empresarios de Minatar Santiago. Sí. Escogieron el otro. Sí. Entonces, bueno, él, por las razones que fueran, lo hicieron fracasar. Él no fracasó. Él lo hicieron fracasar. A él lo hicieron fracasar. Y él incluso denunció, porque dijo, hay una mafia con eso. Y los grupos me hicieron fracasar, porque no se prestó a muchísima vagabundería. O sea, él denunció eso antes de irse. Y después cuando lo sacaron los PRMistas, se hicieron, oye, hasta nosotros, Félix Iglesias, pero Félix Iglesias, no. No, escoger a Félix Iglesias, no, Félix Iglesias así es muy político, y además no es de Santiago. ¿De dónde es Félix? De San Pedro. De San Pedro. De San Pedro. Oh, no, el doctor Jesús Félix, que debió ser hace rato el ministro, de Salud. Ah, no. Entonces, no está malo, un médico eminente, que escogieron el otro. Bueno, después el otro, pero lo escogieron los grupos de Santiago. Así es. Que alguna gente está atribuyendo que detrás de eso está la vicepresidenta, porque recordemos que ella es de Santiago. Sí, pero que ella ha estado vinculada. Y que ha estado, con toda su elegancia y distinción. ¿Tú sabes quién más me dijeron ahí? Están diciendo por ahí, y me lo dice alguien del propio Concón, en el Ministerio Público, el asunto de
de Jenny Berenice, que se sabe manejar bien en los grupos de sociedad civil y en los medios de comunicación. Ha aprendido y mucho. Entonces ha aprendido mucho en ese sentido. Y recordemos que ella era la candidata a la sociedad civil. Querían meterla a ella, a Jenny Berenice. Y resulta que como Luis Abinader, el presidente de la República, jugó un doble play ahí. Jugó porque, ¿qué te digo? Como la doctora Miriam Germán le habían hecho la desconsideración que le hicieron y la situación que toda la sociedad la respaldó. La sociedad quería que se le hiciera una reparación moral. Una reparación moral, al daño moral que se le había hecho. Claro. Y entonces, a ella y a la justicia. Así es. Y entonces, bueno, escoger a Miriam Germán. Pero entonces, de contraparte, como estaban queriendo promover los grupos de Santiago, incluyendo la vicepresidenta, los grupos de Santiago, a Jenny Berenice, entonces Luis jugó una tripleta. Tripleta no, una dupleta. Duple, sí. Duple. Entonces metió a Miriam Germán como la cabeza y a Jenny Berenice adjunta. Entonces, me dicen que cuando estaba en la Procuraduría de la Corte, cuando a Jenny Berenice la quitaron de la Fiscalía, la subieron un grado superior, que es Procurador de Corte, y la llevaron a la Corte del Distrito. Ahí estaba ella junto con un grupo de procuradores, le habilitaron una oficina que yo llegué a ver un día. No entré porque yo estaba al lado. Y ahí estaba ella. Y bueno, pero ella a ella la visitaba mucha gente de la sociedad civil. Sí. ¿Y tú sabes quién más visitó allá? La señora Raquel de Santiago. Sí. La de Santiago, no la primera dama. No la primera dama. La actual vicepresidenta. La actual vicepresidenta. Estuvo por allá. Yeah. Antes de. Y entonces, bueno, ¡pam! Y entonces, ¿qué pasa? Algo que pareció como normal, pero que para los que conocen un poquito adentro el desenvolvimiento del Ministerio Público, les resultó chocante. ¿Y qué fue? Cuando el presidente Luis Abinader jura, levanten su mano, juran ustedes, entonces digo yo, le dice él, ustedes están, ustedes en plural. Sí, en plural. Resulta que el Ministerio Público es uno solo, pero la representa, tiene una cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Miriam Germán era la jefa del Ministerio Público, a la que había que juramentar era Miriam Germán solamente. Porque Miriam Germán escoge a 7 adjuntos y el presidente de la República le manda 7 más. Así es. Oye, 7 los escoge la procuradora y 7 la manda el Poder Ejecutivo. Y entonces, en el decreto donde está Jenny Berenice, están los otros 6 adjuntos. Entonces, ¿qué te indica a ti? Se quiso mandar señales por el tema aquel de la independencia, pero también de la complacencia, complacer a sectores de Santiago, que yo, sociedad civil. Y entonces, ¿cómo figura? Para aprovechar el soporte, el colchón que había de apoyo en la sociedad a Miriam Germán y el colchón que había en el apoyo a la sociedad civil y los grupos de presión a Jenny Berenice. Entonces te ponen el paquete con las 2 personas. Te dejan fuera a los otros que están en el decreto. Así es. Pero no estaban en el discurso, no estaban en la juramentación. Esos lo juramentaron en otro lado. Entonces, ¿qué te indica? El primer galletón sin mano se lo dan a los adjuntos, a los otros, porque si son todos iguales. Deberían estar todos. Y todos con la misma categoría y todos en el mismo decreto, deberían estar todos ahí. Entonces, no. Te meten 7 gente en un decreto y resulta que te juramentan un adjunto con la titular. Entonces, a propósito de eso, doña Miriam Germán ha sido cauta y hasta está prefiriendo el bajo perfil, está trabajando, pero con mucha cautela relativa. Sí, pero el asunto está en la beligerancia que entonces se le ha dejado, que se le ha permitido, o ella le ha permitido a Jenny Berenice y a Camacho. Y Camacho es de la camada de Jenny Berenice, lo lleva Jenny Berenice. Sí. Y entonces allí han estado manejando las cosas, uno entiende que bien en sentido general, pero sin embargo, interiormente hay muchos disgustos, porque se ha estado
manejando algunos maltratos o malos tratos a alguna gente. Por ejemplo, ¿por qué me dicen que hay gente que se está sintiendo marginada? Que se está sintiendo marginada o que está marginada. Mucha gente marginada. Por ejemplo, muchos procuradores de corte. Se supone que los procuradores de corte son los que suben a la procuraduría. Entonces ya un escalón más. Entonces, ¿qué pasa? Que los procuradores de corte los han dejado ahí en el mismo sitio donde estaban. Y entonces algunos recién llegados a la Procuraduría de Corte los encaramaron allá arriba a los procuradores generales adjuntos. Y entonces, incluyendo algunos que vinieron entonces desde la fiscalía y dieron el cruce allá arriba y los llevaron a dirigir departamentos desde la fiscalía a gente que estaba, el mismo Camacho estaba recién llegado. Camacho era diputado fiscal. Y él no tenía mucho tiempo en la Procuraduría de Corte. Entonces lo encaraman allá arriba. Él venía desde la fiscalía y otros más. Y había la protectora o encargada de bienes incautados. Es una persona que ya estaba pensionada y estaba fuera del país. Y Jenny Berenice la llama, ven, arranca para acá. Y la activa. Ya después de pensionada. Y entonces son tan bárbaros que hay una encargada de ese departamento. La cancelan, una mujer de iglesia. Pero de ella debieron promoverla. Debieron promoverla y no trae una que está pensionada para ponerla ahí, pero no. Quieren tener el control de todo. Entonces, ese es un tema un poquito espinoso. A mí no me importa porque a mí no me puya por ningún lado el tema. No, pero además, es tu profesión. Exacto. Pero espinoso porque todo el mundo está viendo, que la independencia de la justicia, ¿sí? ¿Independencia de quién? ¿De qué sector? Del Ejecutivo. Sí. Pero entonces, ¿dependiendo de qué? De una cabeza o de 2 o 3 gente que se erijan en procónsules para hacer lo que ellos entienden que... Para desarrollar una agenda personal. Sí, personal. Y hasta de proyección personal, de vedetismo y de cosas. A excepción de la doctora... Que ojalá se vean en la experiencia de Jean Alain que no ha salido nada bien de esa. Claro, deberían verse en esa experiencia. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque ven acá, ahí está un inspector general de la Procuraduría. El inspector general de Procuraduría que lo trajeron, lo pusieron ahí ahora en esta jornada, lo trajeron, pero le hicieron piquetes en muchísimos sitios, fue sacado de muchísimos sitios, de San Cristóbal, de qué sé yo dónde, de 3 sitios sacado, aporreado de allí, con muchísimas cosas. Entonces lo llevan allí ahora, inspector, él está investigando, ese es el que está investigando. Entonces, ¿qué pasa? A quien le dio el archivo definitivo con Ayalain, el archivo definitivo que le dieron al caso de Odebrecht. Le dieron archivo definitivo. Alguna gente ahí. Entonces, resulta que lo tenían en la Procuraduría de la Corte. Hoy fueron a buscarlo y le despegaron el grafete de aquí. Una desconsideración en cosas. Yo no sé cuál es la suerte de ese señor, ese procurador de Corte. Pero fueron allá, le hicieron... ¿Lo desconsideraron? Claro, fueron, lo que estoy diciendo es así. Fueron y le quitaron el gafete y se lo llevaron en un interrogatorio para la Procuraduría allá arriba. Y así es que están actuando. Entonces, oye, esa que te estoy diciendo, esa señora que ya estaba por allá lejísimo y la llamó Jenny, ven, arranca para acá. Después de pensionada, entonces la pone encargada de los bienes incautados, directora de esa cosa. Óyeme, que estaba en la fiscalía, era a nivel de fiscal, y de fiscal, la trae allá arriba. Que se supone que si deben dirigir un departamento a nivel de la Procuraduría, deben subir a un procurador de corte, que hay muchísimos con 15, 20 años allí. Y con ejercicio. Y con un ejercicio largo, pleno. Y entonces no. Entonces vienen y te traen a esta persona que estaba en la fiscalía y que ya está pensionada en el Ministerio Público. Ya está fuera de juego. Está fuera ya del sistema. Entonces te la traen, te la activan. Y entonces no se conforman con poner la cabeza, sino que a la segunda
y repito, que una mujer de iglesia de ahí, de la parroquia de la Universidad Católica de Santo Domingo, de ahí de la Bolívar, lo que estoy diciendo. A esa señora la quitan, la dejan en la inopia. Es una señora que no agrede a nadie, que no, pero nada, quieren tener un súcumo en cada, o un sí señor, o un control en cada lugar. En cada lugar. Y casos especiales, el caso de Faña. Pues me dicen el otro día que en el caso de la Corte estaban conociendo el caso de Faña, la Procuraduría de la Corte. Había una persona de allá arriba representando ahí, vigilando a ver todo lo que estaba pasando. Con líneas. No, el asunto es así que va. Es por aquí que va. ¿Para qué? Es un asunto mediático para manejar el tema de que, mira, hasta los mismos del partido caen presos. Sí. Tú sabes que eso sí se está dando mucho, poniendo en evidencia, que a los asuntos mediáticos se le ponen especial interés y a veces casos muy graves, pero que no tienen la relevancia mediática, se deja que ocurran a veces. Sí. No, pero que en este caso es para promoverse el Ministerio Público como independiente. Vamos a rajar por la mitad a uno independiente y rudo. Para que ellos vean que también a uno de ellos mismos. Entonces, alguna gente está diciendo que en el caso de Faña lo que ha habido es una especie de chivo expiatorio para eso mismo que te estoy diciendo. Pero fue una línea. Vigilar qué iba a pasar ahí. Porque a lo mejor, o sea, caía en manos de ciertos procuradores, le iban a decir presentación periódica, que era lo que correspondía. Parecía ser así. Parecía ser no, porque no ha matado a nadie. Yo entendía que lo iban a poner. ¿A cuántos criminales que matan, que matan? Sí. Le meten un cuchillo a otro y cogen, lo tiran para la calle y dicen que a gastar. Bueno, al chino que mató dos prestamistas le dieron presentación periódica y todavía lo están buscando. Bueno, entonces no correspondía a ese grado, pero quisieron dar un ejemplo para mandar un mensaje. Sí. Pero un mal mensaje, porque lo que conocemos, las cosas por dentro, eso de que haya una gente ahí que esté chequeando lo que está haciendo ahora, ¿dónde está la independencia? Ahora tienen que pedir permiso los procuradores y los fiscales, qué es lo que van a hacer. Sí. Así no hay independencia de justicia tampoco. No me ven, y de eso, como diría el padre Avelino, de eso seguiremos hablando.